Hola a todos de nuevo a estas charlas, conversatorios de comercio exterior. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha sido uno de los más polémicos en los últimos días en Colombia, y es acerca de las zonas francas, porque tienen algunas implicaciones según la reforma tributaria. Para esta charla he invitado a uno de mis grandes amigos. Tuvimos la oportunidad de estudiar juntos en la universidad, con amplia experiencia en zonas francas. Es administrador de empresas, es máster en logística y cadena de abastecimiento de la Universidad de Barcelona, es actualmente jefe de logística de la empresa Virutes, ha sido director de manufactura para diferentes empresas, coordinador de operaciones de Metalmecánica del Sur, jefe de logística en Alianza Gráfica, analista de inventarios y zonas francas en Papeles del Cauca, coordinador de logística y zonas francas en Plástico Steam. Ha pasado gran trayectoria y experiencia y sigue con las operaciones dentro de las zonas francas. Hola Cristian, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Fabián, muy buenos días, ¿cómo estás? Todo muy bien. Gracias de nuevo por aceptar esta invitación de este mundo que nos apasiona, que es el comercio exterior. Vamos a hablar del tema de que eres especialista en toda tu experiencia y es precisamente de las zonas francas. Se habla mucho de las zonas francas, pero en un lenguaje sencillo, concreto. ¿Qué es una zona franca? Zona franca, digamos que en palabras fáciles de entender, una zona que autorizó tanto el Ministerio de Comercio como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para tener unos exención en impuestos, una exención en unos beneficios tributarios, pero a cambio tienen que generar ciertos compromisos de desarrollo para la región, de empleabilidad y de inversión. Zona franca es una zona delimitada que recibe ciertos beneficios tributarios, aduaneros y de comercio exterior, pero que tiene que entregar empleo, tiene que entregar inversión. Esa es la razón por la que las zonas francas están ubicadas en unos sitios estratégicos. No se pueden encontrar fácilmente, sino que están situados geográficamente y logísticamente estratégicos. Normalmente, si tú analizas, las zonas francas están ubicadas en zonas, normalmente en zonas que tienen, digamos que, una oportunidad de desarrollo en una región, regiones del Cauca, Valle, donde no hay mucha industria. La idea de implementar o autorizar zonas francas en esas, valga la redundancia, zonas, es que se ubiquen en las zonas francas empresas que puedan generar empleabilidad y desarrollo en esas regiones. Ok. En las zonas francas hay diferentes tipos de operadores o diferentes tipos de usuarios. Nos encontramos el usuario operador, que es quien la administra. Nos encontramos el usuario industrial de bienes, que es el que tiene con la relación con la transformación. Y nos encontramos otros tipos de usuarios que se tienden a confundir, como el usuario de servicios y el usuario comercial. Encontrar esa diferencia en la práctica o normalmente es algo complejo. ¿Cuál es la diferencia de ese usuario de servicios comercial, administrativo, que se enmarca, o el de bienes es muy marcado comparado con los otros? Bueno, el usuario comercial, hablemos del usuario comercial, que ya afándonos del usuario comercial entendemos un poco mejor las otras figuras. El usuario comercial puede desarrollar actividades de mercadeo y comercialización, almacenamiento y conservación de bienes. Es el único usuario, en pocas palabras, que puede ingresar bienes a la zona franca y sacarlos de la zona franca comercializándolas en el mismo estado. Entonces, me hago entender un ejemplo sencillo. La zona franca que importa televisores, nacionaliza y saca al TAN. Es el único que tiene esa habilidad. ¿Listo? El usuario de servicios, digamos que está más enmarcado, digamos que hace servicios logísticos, bueno, u otros servicios, que también tiene servicios médicos y datos un poco cuáles son el alcance que tiene, pero ese tiene unas actividades muy marcadas dentro del régimen. Ese tiene, en pocas palabras, nombradas o registradas 6 actividades que son las principales que puede hacer. La primera es logística, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envase, etiquetado o clasificación de productos. La segunda es asistencia en salud. La tercera es telecomunicaciones, lo que son los call centers, procesamiento de datos, almacenamiento y transmisión de datos. La cuarta sería administración científica y tecnología.
también están para dar soporte técnico, mantenimiento, reparación, y también están para hacer auditoría, administración, corretaje, consultoría. Entonces, si ves, digamos que uno entendería como servicio, por ejemplo, el tema del almacenamiento, pero resulta que el almacenamiento está enmarcado dentro del usuario comercial. Un usuario industrial de servicios no te puede prestar un almacenamiento. Tiene que prestar un servicio logístico que incluya, que vaya un poco más allá de lo que puede hacer un ciclo de almacenamiento. ¿Listo? Y la otra condición que lo separa es que el usuario comercial no puede ostentar otra calificación. ¿A qué me refiero? El usuario industrial de bienes también puede ser usuario industrial de servicios. Puede ser usuario industrial de bienes y servicios. En el caso del usuario comercial, no puede ser usuario comercial de servicios ni comercial de bienes. Tiene que ser solo usuario comercial. ¿Listo? Que una empresa que está ubicada dentro del territorio aduanero nacional y no está en zona franca puede realizar compras o transacciones comerciales con empresas que están dentro de las zonas francas y que implica para la empresa que está fuera de ella y negocia con una empresa dentro de zona franca. Listo. Sí, claro, sí se puede hacer. Digamos que eso es, digamos que parte de los beneficios. Las empresas que están ubicadas en las zonas francas tienen la habilidad de solicitar a sus proveedores que están ubicados en Colombia, OTAN, territorio nacional, como lo conocemos dentro de las zonas francas, la venta de productos sin IVA. Cuando estamos hablando de productos, que todos los servicios llevan registrado el IVA. Venta de productos sin IVA, ¿cierto? A cambio de la venta de productos sin IVA, el usuario de zona franca debe emitirle al proveedor un formulario de movimiento de mercancía. Con ese formulario de movimiento de mercancía, el proveedor que está en Colombia demuestra a la DIAN que vendió en la zona franca y por eso no va a incluir el IVA. Eso se vuelve más como un tema de flujo de caja para el proceso. Que finalmente, al final del mes, cuando hay que presentar un documento, una declaración de importación especial, ahí yo relaciono toda la venta que hice de esos materiales, pues, toda la transformación que hice de esos materiales y cuál fue el IVA que estaba asociado a los productos que vendí. Me toca hacer una declaración de importación sobre eso, desde la zona franca, que está en el stand, simplemente con su formulario de movimiento de mercancía lo presenta a la DIAN y eso le soporta la venta sin. No es una venta ni una compra comercial para el que está fuera del territorio nacional. Tiene que hacer un proceso aduanero de alguna manera. Sí, digamos que una de las ventajas de la zona franca es que minimiza los temas aduaneros y de comercio exterior, porque muchos procesos los reduces al formulario de movimiento de mercancía. El formulario de movimiento de mercancía, digamos que es el pase de entrada y salida de la zona franca. Es el que me mueve los materiales, me autoriza los materiales tanto en físico como virtualmente, para entrar y para salir. Entonces, ese documento, hagamos de cuenta que es un homólogo de la información que puede tener una factura, adicionándole, digamos que los ítems pues, de comercio exterior, que sería una subpartida arancelaria, una unidad comercial de la subpartida, pero básicamente debe contener la misma información que tiene una factura. ¿Por qué hay preocupación en estos momentos con el nuevo gobierno, con la reforma tributaria? ¿Cuáles son los beneficios que tienen actualmente las zonas francas y que está haciendo información mediática en todos los medios que preocupan a las empresas que están dentro de zonas francas y también a las que están fuera? ¿Cuál es el beneficio actual y qué es lo que se pretende en este lanzamiento o propuesta de nueva reforma tributaria, especialmente a las zonas francas? Bueno, digamos que las zonas francas puntualmente se van a ver afectadas con el impuesto de renta. Actualmente las zonas francas tributan un 20% de impuesto de renta. Bueno, las zonas francas tributan un 20% de impuesto de renta, mientras que en Colombia tributan un 35%. Cualquier empresa que está dentro de la zona franca tributa el 20%. Así es. Tiene los tipos de usuario. Entonces, las zonas francas, como decía, tributan el 20% de impuesto de renta. De acuerdo a las modificaciones de la nueva reforma tributaria, están buscando que todas las zonas francas que no exporten pasen a tributar el 35% como se tributa en las empresas en Colombia. Entonces, claro, pues eso genera una alerta a nivel nacional por temas de zonas francas. ¿Por qué? Porque digamos que inicialmente todo usuario de zona franca adquirió unos compromisos
para ejecutar unas inversiones y una generación de empleo, ¿cierto? A cambio de los beneficios tributarios, aduaneros y de comercio exterior que tiene la zona franca y a cambio de ese impuesto de renta del 20% que digamos que es el principal incentivo tributario que se tiene. ¿Listo? Entonces, al cambiar las condiciones, pues obviamente pasan a tributar lo mismo que una empresa que esté en Colombia y aparte de eso, pues tienen que buscar de la forma de cómo generar más exportaciones para buscar que el impacto en la renta sea menor. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces? Que empresas que sean pequeñas, o sea, para calificarse en una zona franca, digamos que hay ciertos rangos de acuerdo a los activos fijos reales productivos que tenga una empresa, ¿cierto? Un ejemplo, si mis activos fijos al momento de calificarme están entre los, no sé, 0 y 500 salarios mínimos, pues mi compromiso es generar 7 empleos durante los primeros 3 años de operación, ¿cierto? Que mis activos están sobre los 501 salarios mínimos y los 5.000 salarios mínimos, entonces ya ahí tengo que generar una inversión de 1.000 millones de pesos aproximadamente, salarios mínimos, y digamos que contar con 20 nuevos empleos directos durante los primeros 3 años de operación. Y así sucesivamente, si los activos están sobre los 5.000 salarios mínimos a los 30.000, hay que generar una inversión de 5.000 millones de pesos aproximadamente y generar 30 nuevos empleos directos. El último rango dice que si los activos están sobre los 30.000 salarios mínimos, tiene que generar una inversión de 11.500 millones de pesos y generar 50 nuevos empleos directos durante los 3 años de operación. Aparte de eso, si durante el proceso de ejecución mi operación crece y por X o Y motivo me salgo de los rangos con los cuales me comprometí en temas de activos, quiere decir que automáticamente paso al escalafón siguiente, al compromiso que sigue. ¿Listo? Entonces, digamos que las zonas francas ya tenían, digamos que unos beneficios puntuales que adquirieron en el momento de la calificación, pero también tenían un compromiso que hasta ahora todos lo han cumplido, la generación de empleo y la generación de inversión. Para eso es digamos que el objeto, el principal objetivo de la zona franca. Pero la cosa es que parte del malestar es ese. Hay una condición que ya estaba y ahorita con la reforma tributaria pues se pretende cambiar. Es eso. Ligado, condicionado con las exportaciones, es decir, que quieren que todas las empresas realicen exportaciones para sostener ese 20%. Digamos que el 20% lo están aplicando, están buscando cómo, digamos, cómo mitigar un poco el impacto y están, digamos que en este momento buscando algo que se llama una tributación cedular, ¿cierto? Que dice que todo lo que vaya para Colombia pagaría el 35% de impuesto de renta, todo lo que vaya para el exterior pagaría el 20% de impuesto de renta. Digamos que hay empresas a las cuales no les va a servir, porque no todas las empresas son transformadoras o comercializadoras al exterior, ¿cierto? Entre las zonas francas, de acuerdo a los escalafones que te acabo de nombrar, yo no puedo calificar con 500 salarios mínimos de activos o menos, que puede ser un computador, no sé, algo para desarrollar actividades de call center, y un call center no te va a exportar, ¿cierto? No te va a exportar productos físicos. Y hay otras empresas que lo que hacen es traer del exterior, transformar e introducir al territorio nacional mercancías. Entonces, esas empresas también van a verse afectadas porque van a tener que pagar el total de la tasa tributaria del 30% de renta. Hay empresas de bienes industriales de bienes que están en zonas francas precisamente para atender el mercado nacional. Entonces van a haber beneficios para irse a otros territorios e importar si van a tener el mismo impuesto. Pero no es mucho más preocupante para las empresas de servicio, los usuarios de servicios comerciales que no importan o no exportan, no es más preocupante para ellos. Sí, claro, digamos que el impacto va a estar más que todo en las empresas que no exporten, las empresas que sean, digamos que de un tamaño mediano, pymes, el impacto más fuerte va a estar ahí, porque normalmente, como bajo la figura de zona franca, yo te mencionaba ahorita, el usuario comercial es el único que tiene la habilidad para almacenar, ¿cierto? Y es la única figura que yo puedo utilizar como usuario industrial de bienes o servicios para que un tercero almacene mi producto en caso tal de tener un sobrestock en mis inventarios. ¿Listo? Entonces, esa figura es necesaria, ¿cierto?
para la operación del resto de nosotros, los usuarios industriales de bienes y servicios de la zona franca. Si yo exporto, digamos que el impacto mío va a ser menor, pero ese señor, si se dedica al almacenamiento o a la comercialización, digamos que no tiene cómo exportar. Entonces el primero que se va a ver afectado, al igual que el usuario que sea de servicios dedicados, por ejemplo, servicio que sea, no sé, de maquila dentro de la zona franca, que le maquile X proceso a otros usuarios industriales de la zona franca. Ese usuario también se va a ver afectado. Entonces, por ejemplo, una empresa que se dedica a estampar rollos para la tela de los pañales. Hacen la tela en blanco, entonces ahí le imprime los muñequitos y lo devuelve al usuario industrial. Le está prestando un servicio dentro de la zona franca, ¿cierto? Pero él no exporta eso al exterior, él no lo exporta, no lo saca de la zona franca al exterior, ¿cierto? Sin embargo, no está dejando de prestar una actividad dentro de la zona franca y ya cumplió con sus requisitos que se le impusieron, que era hacer una inversión y hacer una generación de empleo para estar ahí. Entonces, al momento de pasar de cambiarle la tributación del 20 al 35%, entonces la recta, pues él se va a ver 100% afectado. Entonces, esos usuarios que son los que no son industriales de bienes y servicios, no son industriales, los que más afectados se van a ver. Ok, y exportar no es fácil. Y anécdotas juntos tenemos cuando arrancamos en estos procesos con las diferentes empresas que acompañábamos, que sostener un cliente muchas veces nos costó la comisión porque trabajamos juntos en esas empresas y exportar y sostener un cliente no es nada fácil. Y ahora más que todo, aparte de la figura de exportación de zona franca, pues de salida al resto del territorio, de salida al resto del mundo, la figura de que un usuario de servicio o comercial vaya a generar ese tipo de movimientos, pues es bastante difícil de consolidar, porque no todos los usuarios van a tener pues la opción. Muchos tendrían que cambiarse de calificación o buscar cómo ampliar su calificación para poder realizar actividades como eso. Para terminar, Cristian, el reto lo está colocando el gobierno para incentivar las exportaciones o obligar, de alguna manera, si podemos utilizar la palabra, a exportar las empresas que están en zona franca, pero la pregunta sería, ¿quién va a tener el reto principal? ¿Las empresas dentro de la zona franca o definitivamente el gobierno, al escuchar mucho más a las empresas que están ubicadas y los diferentes gremios en la zona franca para poder flexibilizar y cambiar un poco la proyección que tiene en imponerles un impuesto tan alto? ¿Quién crees que tiene ese principal reto antes de? Yo pienso que es de parte y parte, porque las empresas al momento de consolidarse ya, digamos que la reforma tributaria van a tener que tomar una decisión. Caso tal de que no modifiquen lo que en este momento está en juego, hay muchas que, en pocas palabras, no van a ser costo efectivos. Entonces, las palabras va a dar lo mismo estar dentro de la zona franca operando que estar afuera. Y si me preguntas a mí, con todo respeto, operar afuera no es de Colombia. ¿Por qué? Porque no tenés todos los controles que tenés ni de la DIAN ni del usuario operador, y porque aparte de eso, estar dentro de la zona franca no es gratis. Hay obviamente cosas que hay que pagar, temas de administración, muchas cobran por formulario de movimiento de mercancía, muchas cobran por participación de área, muchas cobran por operaciones. Entonces, la tarifa en la zona franca no es económica. Entonces, y esa figura puede pasar. En las que no sean costo eficientes después de la reforma tributaria, es que como migrar a Colombia. ¿Listo? Y lo otro que puede pasar es que el gobierno también analice esa parte. Realmente se va, en caso tal, a generar desempleo o a generar un proceso que yo llamaría como desindustrialización, que nos devolvamos un paso atrás. Entonces ya el gobierno tendrá que analizar si el impacto que va a generar dentro de las zonas francas, teniendo en cuenta la posibilidad de que X cantidad de personas se quede sin empleo o que esas empresas, digamos, que la forma de migrar a Colombia, es bajo y justifica en realidad la aprobación de la reforma tributaria como está, o si simplemente buscan cómo moderar un poco la tasa. Ok, Cristian, muchas gracias. Yo creo que esta primera charla queda en stand-by porque nos vamos a encontrar en una segunda oportunidad cuando ya se haya ejecutado tomado decisiones de la reforma tributaria y hacemos una comparación de lo que dijimos acá con el verdadero reto, quiénes lo van a tener y qué cambios se pudo producir. Simplemente es un abrebocas para entender esta gran situación que está pasando con la zona franca. Claro, sí es. Vale, muchas gracias, Cristian.
Chao, Respuesta aquí saludable. cualquier cosa salen los datos de Cristian, preguntas sobre zonas francas, también por medio de Intrade podemos entrarle a responder con Cristian y muchas gracias, hasta la próxima, chao. Hasta luego.